Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Estefany Luna Pérez del quinto BVST y en este video voy a hablar sobre 8 momentos muy importantes de la historia de México. Estos procesos marcaron luchas, triunfos y caídas que fueron construyendo poco a poco lo que la nación que hoy conocemos. Comenzaremos con las reformas borbónicas del siglo XVIII y terminaré con el Segundo Imperio a mediados del siglo XIX. 1. Reformas borbónicas. En el siglo XVIII, España buscaba recuperar el poder y riqueza. Para lograrlo, los reyes de la dinastía Borbón aplicaron cambios profundos en la nueva nación de España. Se crearon las intendencias que le daban más control directo a la corona. Se aumentaron los impuestos y establecieron monopolios en productos como el tabaco y el aguardiente. También se reorganizó el ejército y se limitaron ciertos privilegios de la iglesia. Al inicio estas reformas parecían modernizar la colonia, pero en realidad provocaron descontento. Los criollos se sintieron desplazados de los cargos del gobierno. Los pueblos originarios y campesinos sufrieron con más impuestos. Esto generó tensiones que con el tiempo inspiraron al deseo de buscar la independencia. 2. Economía, comercio y crisis agrarias en el siglo XVIII. Durante este proceso, la economía de la Nueva España se basaba en la agricultura, la minería y el comercio con España. Sin embargo, las riquezas estaban muy mal distribuidas. Las haciendas concentraban la mayoría de las tierras, mientras los campesinos vivían en condiciones de pobreza. Además, hubo varias crisis agrarias que afectaron a las comunidades. Las sequías y las malas cosechas provocaron hambre y mucho malestar. La mayoría de la población indígena y mestiza apenas si podían sobrevivir a esto. Este panorama económico fue aumentando la desigualdad. Los criollos y sectores populares comenzaron a cuestionar si la relación con España era justa. 3. Invasiones, guerras e independencia. A inicios del siglo XIX, las influencias de las revoluciones de Estados Unidos y Francia inspiró a muchos de la Nueva España. Las ideas de libertad, igualdad y soberanía comenzaron a circular. En 1810, Miguel Hidalgo inició el movimiento de la independencia con el Grito de Dolores. Miles de campesinos, indígenas, mestizos se inspiraron y se unieron a la causa. Después, José María Morelos continuó la lucha y organizó el movimiento con planes más definidos, como el famoso Sentimientos de la Nación. Claro, más tarde Vicente Guerrero y Agustín lograron un acuerdo que llevó la consumación de la independencia en 1821. Este proceso fue muy largo y sangriento, pero al final marcó el nacimiento de México como un país libre. 4. Reformas liberales versus proyectos conservadores. Tras la independencia de México, se enfrentó a una gran división interna. Los liberales buscaban un país republicano con igualdad de derechos y separación entre la iglesia, y el Estado y un gobierno federal. Los conservadores, en cambio, defendían la tradición, los privilegios de la iglesia y un modelo centralista parecido al colonial. Esta confrontación entre liberales y conservadores fue una constante en el siglo XIX. Los choques entre ambos bandos provocaron inestabilidad y guerras civiles que afectaron gravemente el país. 5. Constitución de 1824. Uno de estos logros importantes fue la Constitución de 1824. En ese entonces, hubo un documento que estableció México como una república federal, representativa y popular. Reconocía la división de poderes y el papel de los estados en la federación. Aunque fue un paso histórico, la Constitución no resolvió los conflictos entre liberales y conservadores. Cada grupo interpretaba la ley de manera distinta y eso siguió generando divisiones. 6. Plan de Ayutla. En 1854, los liberales proclamaron el Plan de Ayutla con el objetivo de terminar con la dictadura de Antonio López de Santa Anna.
El plan fue apoyado por líderes como Juan Álvarez e Ignacio Confort. Gracias a este movimiento, Santa Anna fue derrocado. Esto abrió un paso a una etapa de reformas profundas que buscaban modernizar el país. 7. Guerra de Reforma. Entre 1858 y 1861 estalló la Guerra de Reforma. Esta fue un enfrentamiento directo entre liberales y conservadores. Los liberales, liderados por Benito Juárez, defendían las leyes de reforma. Estas leyes establecían la separación entre la Iglesia y el Estado, la nación de los bienes, la educación laica. Los conservadores en ese caso se oponían porque defendían los privilegios y tradiciones de la Iglesia. El país se dividió en dos gobiernos y vivió una guerra civil muy dura en ese entonces. Finalmente, los liberales triunfaron y consolidaron sus reformas. 8. Segundo Imperio. A pesar de este triunfo, México todavía enfrentaba problemas. En 1864. Con el apoyo de Francia y de los conservadores llegó Maximiliano para gobernar el país. Se estableció el Segundo Imperio Mexicano. Aunque Maximiliano tenía algunas ideas liberales, dependía del ejército francés y el respaldo conservador. Su gobierno fue rechazado por republicanos liderados por Juárez. Después de varios años de lucha, el imperio cayó en 1867 y México restauró la república. En conclusión, estos 8 momentos muestran cómo México fue formando a través de luchas constantes. Las reformas borbónicas despertaron la conformidad que llevaron a la independencia. La Constitución de 1824 y el Plan de Ayutla marcaron intentos de organizar mejor al país. La Guerra de Reforma consolidó un México laico y republicano, y el Segundo Imperio demostró la resistencia del pueblo a la intervención extranjera. En resumen, la historia de México en los siglos XVIII y XIX están llenas de conflictos, pero también de avances. Cada triunfo y cada caída nos recuerda que la nación se construyó con esfuerzo, con sacrificio y con la lucha de muchas generaciones. Muchas gracias por escuchar.